Y entonces parte de la palabra de Dios para esta mañana es 1 Corintios capítulo 1, los versículos que hemos leído, versículos 18 al 25. Y he puesto como tema sobre la prédica de esta mañana el título, La palabra de la cruz. Entonces, el título de la prédica de esta mañana es La palabra de la cruz. Y primero quiero leer el versículo 23 y 24 una vez más, porque en esa parte encontramos el mensaje principal de la parte que hemos leído. Ahí dice Pablo a los corintios y a cada uno de nosotros también, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, entonces en esta mañana vamos a pensar desde esta parte de la palabra de Dios sobre la importancia de la cruz y el significado de la cruz. Y eso hago porque habían unos hermanos que me hicieron la pregunta, hermano, en el nuevo diseño de la iglesia está muy bonito, pero ¿por qué hemos colocado una cruz ahí en medio? ¿Por qué está ahí una cruz? Y entonces, para fundirlo en la Biblia, de lo que estamos haciendo en la iglesia, lo que es muy importante, que todo lo que hacemos en la iglesia está basada en las Santas Escrituras. Vamos a pensar en eso. Entonces, Pablo está escribiendo una carta, y esa carta estamos leyendo en esta mañana, una carta a una iglesia que se llama la iglesia de los Corintios. Y lo que tiene que saber, si usted tiene un poco conocimiento de la Biblia y tiene un poco conocimiento de las cartas de Pablo, sabe que la iglesia de Corintios era una iglesia problemática. Una iglesia con muchos problemas que ni nosotros hoy en día podemos imaginar. Muchos problemas. Y Pablo comienza su carta para decir a los hermanos, o para decirlos el primer error que ellos estaban cometiendo. Y ese error era que los hermanos tenían preferencia por algún líder espiritual en su congregación. Uno prefiere a Apolos, otro prefiere Pablo y otro prefiere otro predicador. Pero Pablo al inicio de la carta lo hace muy claro. Él dice, Pablo es nadie y Apolo tampoco. Lo que tiene que ser lo más importante en la iglesia de Dios es Cristo. Y solo Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Los servidores que están al frente en la iglesia solo son servidores. No son más especial que cualquier miembro de la iglesia. Aquí en la cultura ecuatoriana a veces tenemos la idea que alguien con una posición es más importante que los demás, pero la palabra de Dios siempre nos enseña que un pastor, por ejemplo, no es más importante que un miembro normal de la iglesia. Solo tiene otro llamado, nada más. Pero todos somos siervos de Dios. Y eso está enseñando Pablo. Y Pablo dice, lo más importante en la iglesia es Cristo. Y todos tenemos que pensar en Cristo. Tenemos que adorar a Cristo. No tenemos que adorar a un predicador. No tenemos que adorar a ningún hermano. Y entonces, con eso comienza la carta. Y ahí Pablo va a explicar que cuando él estaba obrando en la iglesia en Corintios, porque ahora él no está ahí, entonces por eso él escribe esa carta. Él está explicando a la iglesia diciendo, yo siempre he predicado a Cristo. Y no solo dice eso. Pablo dice otra cosa. Mira lo que dice el 17. El versículo 17, lo que no hemos leído, pero ahí dice. Ahí dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y entonces, ¿qué era el evangelio? ¿Qué era el mensaje que Pablo predicaba a la iglesia? Siempre eso lo dice en el versículo 18, la palabra de ¿qué? De la cruz.
de la cruz. Pablo era el gran misionero. Pablo viajaba por muchos lugares. Si usted está leyendo el libro Hechos, puede seguir a Pablo en todos esos viajes. Él llegó a varias ciudades y en cada lugar él predicaba el evangelio. Y la prédica de Pablo siempre era la cruz de Cristo. Si usted no lo cree, Pablo mismo lo dice. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 2, el siguiente capítulo, versículo 2, él mismo lo dice. Mira, el versículo 2 del capítulo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo comenzó a predicar en algún lugar, él comenzó a predicar a Jesucristo crucificado. Él siempre hablaba de la cruz. Él siempre explicaba el evangelio usando la cruz. La cruz es clave en el evangelio. Y eso no es el único lugar. En Gálatas 3, versículo 1, no es necesario buscar todos esos versículos porque yo lo voy a leer con usted. Si quiere, si puede. En Gálatas 3, versículo 1, Pablo estaba luchando con la misma cosa. Que los Gálatas estaban pensando en las cosas de Dios, olvidando lo más importante, que es Cristo crucificado. Y por eso dice en Gálatas 3, versículo 1, dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, y ahí dice Pablo, acerca de su propia prédica, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y entonces, cuando Pablo vino a los Gálatas, él predicaba a Cristo crucificado. Ese versículo lo explica como que él estaba predicando así, como que fue visible para esa gente a Jesús crucificado. En Gálatas 6, versículo 14, dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todo su mensaje, Pablo siempre estaba predicando el evangelio de la cruz. ¿Por qué era tan importante la cruz para Pablo? Para eso tenemos que entender bien lo que fue el significado de la cruz. Si vamos a estudiar los tiempos antiguos, también por ejemplo en Deuteronomio 21, 23, pero también sabemos eso de los tiempos anteriores, sabemos que la cruz era un lugar de castigo. Y no solo eso, sino también un lugar de maldición. Porque mira lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 21, 23. Ahí dice la palabra de Dios en el tiempo de Moisés, estamos hablando, ¿no? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque el maldito por Dios es el colgado. La muerte por crucifixión era una maldición tremenda. Una forma de morir sin, ¿qué puedo decir? Muy cruel y también muy humilde para la persona, para humillar a la persona completamente. Los romanos en el tiempo de Jesús usaron esa forma de matar a sus enemigos todo el tiempo. Ellos clavaron a los criminales en la cruz desnudos en una vía principal. Y entonces, por ejemplo, el lugar donde fue clavado Jesús en la cruz fue en la entrada principal de Jerusalén, y ahí pasaron todas las personas mirando a esas personas clavadas en la cruz, desnudos, sangrando, luchando para poder respirar.
un lugar de maldición. Y Jesús no era la única persona que fue crucificada en ese tiempo. Los romanos lo hicieron todo el tiempo, en todos los lugares. Esa fue la forma común para ellos para terminar la vida de las personas rebeldes, de los asesinos, criminales. Y entonces eso es interesante, ¿no? Porque en el tiempo de Jesús, cuando personas estaban pensando en la cruz, pensaban en criminales, en maldición. Eso es el punto. Y por eso dice Pablo en la parte que hemos leído juntos: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué dice Pablo eso? Es porque cuando una persona estaba hablando de una persona que murió en la cruz, la gente automáticamente estaba pensando en un criminal, en algo muy malo. Y por eso cuando Pablo vino con el mensaje del Evangelio, la gente, ¿qué tipo de gente? Dice, los que se pierden, reaccionaron al mensaje de Pablo diciendo, tú hablando de un rey que murió en una cruz, locura. Eso dice, para los griegos era locura. Y para los judíos, ellos tampoco lo aceptaron. ¿Por qué no? Los judíos eran de la religión. Y la religión siempre habla de una persona que por apariencia es perfecta. La religión judía quería tener un rey, un líder religioso y un líder de su país que era glorioso. No un rey que estaba clavado en una cruz. Porque para los judíos jamás, como hemos leído en Deuteronomio, un clavado en la cruz es una persona maldita. Y entonces cuando Pablo vino con el mensaje de la cruz, los griegos estaban diciendo, ¿qué locura es eso? No vamos a adorar a un criminal que murió en una cruz. Y los judíos estaban diciendo, nosotros no creemos en el Mesías que murió en la cruz, porque nosotros creemos en un Mesías que va a derrotar a los romanos y ser líder de nuestro país. Y por eso estaban reaccionando así. No querían tener la cruz, no querían escuchar el mensaje de la cruz. Pero Pablo dice, en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y ahora la pregunta, ¿qué es la cruz para nosotros? ¿Locura? ¿O tropezadero? ¿O, qué dice Pablo en el versículo 24? Más para los llamados, ¿qué es la cruz? Poder de Dios. Cristo, poder de Dios, clavado en la cruz. Cristo crucificado es poder de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué dice la palabra? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué tan débil es un rey clavado en una cruz? Pero hermanos, ¿por qué Pablo menciona la cruz y menciona a Cristo crucificado como poder de Dios? ¿Cómo es posible? Mientras el mundo está pensando en un criminal. Mientras los judíos están pensando en la maldición. ¿En qué está pensando Pablo? Bueno, en Efesios 2, versículos 16 y 17 lo leemos, por ejemplo. El propósito de la cruz. Ahí dice la palabra de Dios, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, griegos y judíos, mundo religioso y mundo.
en su solo cuerpo, en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad contra Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pablo dice, en la cruz Dios hizo la reconciliación. Realizó la reconciliación. Entonces, ¿por qué Pablo habla de poder? Él dice, la cruz es el medio por lo que Dios se reconcilió con nosotros. Eso sucedió en la cruz. Es la primera cosa, porque además, en todo eso vamos a pensar. Entonces, en la cruz Dios nos hizo posible reconciliarnos con Él. Él se reconcilió con nosotros, seres humanos. Pablo habla mucho de la cruz. Si usted va a leer las cartas, cada vez él está hablando de crucificado, de la cruz, todas esas palabras él usa. Él también habla sobre nuestra nueva vida que hemos recibido por creer en Jesús. Y nuestra antigua vida que dejó atrás. Y de eso también él usa el ejemplo de la cruz. Por ejemplo, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí el versículo muy conocido, ya no vivo yo, porque mi antiguo ser está clavado en la cruz. Está muerto. Y Romanos 6, versículo 6 dice lo mismo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces, si estamos mirando a una cruz, hermanos, ya tenemos dos cosas importantes para pensar. ¿Qué es el significado de la cruz? La Biblia dice reconciliación. La cruz es el lugar donde Cristo realizó la reconciliación. Y la segunda cosa es que cuando estamos mirando la cruz, pensamos en que nuestro viejo ser, nuestro antiguo hombre, está muerto. En ese lugar está crucificado y por eso nosotros ya vivimos con Cristo. Cristo vive en nosotros. Queridos hermanos, es importante saber que iglesias usan símbolos, diferentes tipos. Y sobre esa cosa a veces hay discusiones. ¿Sí? Hay varias cosas que son muy comunes para usar en la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que usan una paloma como logotipo de su iglesia, ¿verdad? Como símbolo. Por ejemplo, las iglesias pentecostales usan mucho una paloma para poner su logotipo. Y a veces ponen la paloma muy central en su iglesia. Es porque ellos se enfocan mucho en los dones del Espíritu Santo. Piensan mucho en el Espíritu Santo. Pero es muy interesante que una iglesia pone una paloma como símbolo más importante, porque solo es mencionado simbólicamente una sola vez en el Nuevo Testamento. Solo en el bautizo de Jesús se bajó una paloma sobre la cabeza de Jesús como forma de decir que el Espíritu Santo mismo bajó sobre Jesús. Nunca dice en la Biblia que una iglesia tiene que usar una paloma para mostrar que somos cristianos. Hay también iglesias que usan una menorá. No sé si usted sabe lo que es. Eso es un candelero con 7 brazos. ¿Sí? Eso también es muy común en el logotipo de iglesias. Y entonces eso es solo mencionado en el Antiguo Testamento como parte del servicio a Dios en el tabernáculo y después en el templo. Hay iglesias también que ponen la bandera israelita. Eso es más curioso, porque la bandera israelita no es mencionada en la Biblia. No tiene ningún base bíblico. Entonces, yo también amo al pueblo judío. Pero poner una bandera de Israel en la iglesia, eso no es correcto. ¿Por qué no?
porque en la Biblia no lo dice, no habla de eso. El símbolo más antiguo de del cristianismo es una pez. No sé si sabe esto, que se llama, en el latín se llama eso ictus. Ictus es la palabra pez en latino o griego. Y esa palabra ictus usaban los cristianos en los tiempos antiguos como un símbolo secreto para mostrar que son cristianos. Y entonces lo ponen en algún lugar, lo pusieron en algún lugar para que otros cristianos podían reconocer, ahí también vive cristiano. La palabra ictus es un, como puedo decir, con las letras se dice Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces, un símbolo secreto. Eso tampoco es mencionado en la Escritura. Es un signo secreto que usaban los cristianos para identificar el uno al otro, ¿no? Pero la palabra cruz y la palabra crucificado lo encontramos en la Biblia 80 veces. Y entonces, según mi humilde opinión, podemos decir con claridad que la palabra de Dios menciona mucho la cruz, muy poco la paloma. No menciona el ictus y no menciona los otros símbolos que usan la iglesia, especialmente en el Nuevo Testamento. Y entonces, con mucha confianza podemos usar una cruz como símbolo principal, porque lo hemos leído. Para Pablo era lo más importante, predicando a Jesucristo crucificado, predicando la palabra de la cruz. Yo sé, hermanos, que a veces hay personas que sienten un poco ¿qué puedo decir? Viendo una cruz, tienen un poco de sentimiento de decir, pero eso es algo católico, ¿verdad? Pero en verdad, hermanos, lo que está pasando es que la religión católica nos robó la cruz. Estoy diciendo religión católica, porque es una religión, nada más. La religión católica nos robó la cruz, haciéndolo un símbolo de idolatría. ¿Cuántas personas tienen un crucifijo en su casa y piensan que con esa cruz, con una muñeca clavada en aquella, pueden proteger a su casa? Lo usan como amuleto. Nada más que eso. En la Iglesia Católica casi siempre pone la cruz con Jesús encima y ahí lo puede ver a Jesús sufriendo, ¿verdad? Cada uno que tiene un poco de experiencia con la Iglesia Católica lo sabe. Y entonces, ¿qué pasa en la cabeza de la gente? La cabeza de la gente, cuando están pensando en Cristo, piensan en un Cristo que está sufriendo. Pero Cristo no está sufriendo. Cristo ya no está como el hombre débil, muriendo en una cruz. Si nosotros leemos la palabra de Dios sobre cómo Cristo se presenta hoy en día, leemos el hermoso testimonio de Juan en el primer capítulo de Apocalipsis. Ahí Cristo se presentó a Juan como un hombre que estaba muriendo en una cruz. No, como el rey resucitado, con una corona, con una espada, con ojos de fuego. El rey en toda su gloria. Así se presenta Jesús hoy en día. Eso es el Jesús que servimos hoy. Y por eso en las iglesias protestantes presentamos la cruz sin Jesús ahí. Porque Jesús ya no está ahí. Jesús está en los cielos, reinando sobre su reino. Eso está pasando. Pero eso no significa que nosotros tenemos que decir, como la religión católica está mal usando la cruz, nosotros borramos también la cruz. No. ¿Por qué no? Lo explico. Si usan algo malo, no significa que debemos que quitarlo.
Mira, los católicos a veces usan la Biblia también como un amuleto. Lo ponen en la casa y piensan, ese libro me va a proteger. No funciona así. Ese libro fue escrito a nosotros para transformar nuestra vida, pero no para usarlo como protección de nuestra casa. Es un libro, no, es papel y tinta, nada más. Y entonces que los católicos usan la Biblia como un amuleto en la casa, ¿significa eso que nosotros tenemos que votar la Biblia? No. Y que los católicos en la misa celebran la Santa Cena de la forma incorrecta, ¿significa eso que nosotros ya no tenemos que celebrar la Santa Cena? Y que los católicos usan un edificio para sus reuniones que se llama iglesia, ¿significa eso que nosotros ya no podemos usar una iglesia? Claro que no. Y entonces que los católicos mal usan la cruz, ¿significa eso que nosotros ya no podemos usar la cruz? No, claro que no. Si la Biblia lo menciona 80 veces, ¿cómo vamos a quitar la cruz? Nosotros no adoramos la cruz. Nosotros adoramos a Él que estaba dando su vida en la cruz. Jesucristo. Adoramos a Él que murió, pero que resucitó también los muertos. Y Él mismo nos ha dicho en su palabra que nosotros siempre tenemos que recordar su muerte. ¿Qué dice la Santa Cena cuando leemos 1 Corintios 11 siempre? Hacer esto en memoria de mí. Recordar la muerte de Jesús en la cruz. Vino, sangre. Pan, cuerpo. ¿Quitamos la cruz como un símbolo pagano? No lo hacemos. ¿Por qué no? Lo explico. Satanás odia la cruz. Si quitamos nosotros la cruz, Satanás está contento. ¿Y por qué Satanás odia la cruz? Porque es el lugar de su derrota. Ahí fue vencido Satanás. Y entonces Satanás no puede ver la cruz, porque para él es un recuerdo como él fue matado y destruido. Es el lugar donde él perdió todo. Por eso nosotros levantamos la cruz y lo damos un lugar principal en nuestra iglesia, porque la cruz es el trono de la victoria de Cristo. ¿Qué significa la cruz para nosotros? Le voy a dar un resumen. 7 significados. La cruz es un signo de maldición y de bendición. Cristo hizo maldición en la cruz para nosotros, para poder bendecir a nosotros con la salvación. La cruz es el signo de salvación. Él se hizo pecado para que nosotros estemos libres de la condenación. La cruz significa reconciliación. Cristo restauró con su sacrificio la paz entre el pecador y Dios. La cruz significa la gloria, el signo de la gloria. Ahí exclamó Cristo, consumado es. La cruz es el lugar donde nuestro antiguo ser muere para recibir un nuevo ser por la obra de Cristo. Y la cruz también es el signo de seguir a Cristo. Cristo mismo nos dice, toma tu cruz. Toma el sufrimiento que viene a nuestra vida como consecuencia de seguir a Jesús. Toma tu cruz. Sígueme. Eso es el resumen de la vida cristiana. Toma tu cruz. Sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma su cruz cada día, dice Jesús, y sígame. Y sobre todo, hermanos,
La cruz es el lugar de amor de Cristo. Porque en ese lugar Él dio su vida por buenas personas, por personas muy religiosas, por personas que ya estaban bien. La palabra dice otra cosa. Romanos 5, versículos 5 a 8. Porque Cristo murió por nosotros, siendo nosotros enemigos de Dios. La cruz es el lugar de amor de Cristo. En la cruz Él estaba mostrando el amor por sus enemigos, para salvarnos del pecado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice la palabra de Dios, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, queridos hermanos, la cruz, signo de amor. El amor tan grande, más grande que existe. Cristo dando su vida por nosotros. Una vez leí, vamos a terminar casi, hermanos. Una vez leí una hermosa historia, no viene de mí, lo voy a decir abiertamente. Viene de un pastor, Billy Graham. Es un pastor muy famoso que a mí me gusta mucho. Él me dio ese ejemplo. Había una vez una chica, y esa chica ya tenía unos 15, 16 años. Y a veces pasa en la vida, ¿no?, que nos avergonzamos un poquito por nuestros padres. Eso pasa con los jóvenes a esa edad, ¿verdad? Y entonces esa chica tenía una madre, y esa madre tenía las manos quemadas. Pero las heridas, ¿sí? Cicatrices se llama eso, ¿no? Y entonces eso, no sé si una vez ha visto eso, una persona quemada, eso es un poco feo para ver, ¿no? Las dos manos tenía así. Y la chica tenía un poco de vergüenza entonces por su mamá. Entonces ella dijo, cuando salimos, mamá, por favor, ¿se puede poner guantes? Para que nadie pueda ver esas cicatrices, ¿sí?, que no van a hacer preguntas. Entonces la mamá estaba diciendo, sí, mi amor, lo voy a hacer. Y cierto día la niña hizo la pregunta a la mamá, pero mamá, nunca me has contado cómo ha sucedido eso con las manos. Y ahí la madre dijo, niña, una vez nuestra casa estaba quemando. Y tú estabas en su cama todavía. Y yo tenía que entrar en la casa para salvarle de esa cama y de las llamas. Y ahí me quemó las manos. Y ahí la niña lloró y dijo, mamá, por favor, nunca más pone las guantes. Yo quiero que todo el mundo va a ver esas heridas, porque me salvaron la vida. Así es la cruz, hermano. La cruz nos muestra la maldición de Cristo, que fue nuestra salvación. Y por eso, hermanos, no quitamos la cruz, no ponemos guantes. Adoramos a Él, que sufrió todo esto para salvarnos de nuestros pecados. Ahora la última cosa. En Apocalipsis capítulo 5 leemos cómo Cristo se presenta en el cielo a los creyentes. No siempre, pero a veces, porque sabemos que Él también se presenta como el Rey resucitado. Pero en Apocalipsis 5, versículo 6, leemos que Juan está mirando en el cielo y dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Como inmolado. Un cordero herido, un cordero sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos.
los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesús se presenta en el cielo como el Cordero de Dios. Él se presenta como Él fue molido y matado por nosotros. Entonces, hermanos, así adoramos a nuestro Rey y Señor. Porque nadie de nosotros es digno para recibir la salvación. Nadie de nosotros es digno para recibir paz con Dios. Nadie de nosotros es digno para recibir reconciliación. Pero Cristo, por todo lo que Él hizo en la cruz, hizo posible todo esto. Entonces, hermanos, adoramos a Cristo y aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, porque no hay otra manera de recibir la salvación que solo por medio de Jesús. Amén. Amén.